No, pero buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión número 21 de la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy, para ser consecuentes con lo que pasa en Colombia, hemos querido empezar a tratar las líneas de acción que prometió y propuso Gustavo Petro. Hoy nos acompaña la compañera Milena del Valle, Marta Belén en Bogotá, y estamos esperando que se conecten varios compañeros. El tema es cómo el gobierno del pacto histórico va a fortalecer la defensa de los derechos humanos en Colombia. Entonces, y posiblemente, no es una promesa, posiblemente se conecta Iván Cepeda en un rato. Entonces, tiene la palabra Milena y después sigue Marta. Oye, ¿cómo me tira así? Bueno, buenas noches. Pues aquí habemos o hay varios compañeros y compañeras que han estado o acompañan el proceso de defensa de derechos humanos. Yo voy a hablar desde lo que yo percibo. Primero tenemos que empezar por depurar las instituciones del Estado, como son la Procuraduría, la Defensoría, que no, y la misma Fiscalía, que no son garantes de la defensa de los derechos humanos. Ahí llegan una cantidad de funcionarios sin tener conocimientos de qué son los derechos humanos, por qué debemos proteger a los líderes, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Cualquier persona que tenga la posibilidad de reclamar o exigir un derecho es un defensor de derechos humanos, ¿sí? No puedo decir que el defensor de derechos humanos es aquel que tiene un cartón, ¿sí? O un título, sino que cuando uno recorre los territorios, conoce las angustias de las comunidades, pues es la voz de aliento en esos territorios de esas comunidades que no tienen quien hable por ellas. Entonces, para nosotros, o para mí es importante, para mí es importante. Ya te lo mandé. Mauricio, cierra el micrófono. Cierra el micrófono. ¿Lo esperamos o continúo? No, siga. Ya, pero Mauricio, bueno. Cuidado. Gracias. Para mí es importante que todos y todas y todes acompañemos el proceso de defensa de los derechos humanos. No es que porque está la organización va a estar ahí. No, somos nosotros. Somos nosotros que hemos vivido en carne propia la violación sistemática de nuestros derechos. Llámense civiles, políticos, ambientales, culturales, económicos o sociales. Entonces creo que esa es la tarea. Pues no me voy a extender, ¿sí? Yo le doy paso a otro compañero y a medida que vamos abriendo el diálogo, el debate, pues ahí aportamos todas y todos y todes. Sí, muchas gracias por la invitación. Y fuera de eso, pues algunas personas o organizaciones hacemos parte de diferentes plataformas de derechos humanos. Yo creo que Petro tiene, ¿cómo le dijera? Para él debe mirar las organizaciones sociales como algo que le van a ayudar a él en ese proceso de cambio, ¿sí? Yo espero que en verdad las personas que lleguen a esos cargos sientan el compromiso de sacar el país adelante y no que sea un politiquero más o una persona para recibir un salario, ¿sí? Y si eso es así, pues nosotros como organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, pues estamos en la obligación de denunciar esas prácticas
que no conducen a nada bueno. Gracias, Milena. Marta Belén. Buenas noches. Aquí los saludo desde el Páramo de Cruz Verde. Está haciendo un frío espantoso. Me uno en parte a lo que dijo la compañera Milena, pero también no es solo depurar las entidades defensoras de derechos humanos, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Pienso que más que eso es también mirar cómo acabar con tanta tramitología, una cantidad de tramitología que le exigen a la gente, que le piden para hacer una denuncia. Ayer casualmente en una reunión que teníamos acá con los líderes comunales, tocábamos el tema de cómo varios líderes están siendo amenazados y un funcionario, pues, bueno, pues no es de derechos humanos, pero es del IDEPAC, decía, pues que se acercara, le tomara los datos, le dieran los datos y los datos de la persona. Entonces a mí me dio mucho coraje. Eso es como cuando el sicario o te va a matar, entonces primero espera antes de que me mate, entonces primero deme su número de cédula, su nombre completo, su dirección para poder hacer la denuncia. Eso es absurdo, es absurdo. Esa tramitología también lleva a que la gente se desgaste y muchas veces va uno y lo que le dicen, le toman los datos. Aquí en el caso de los líderes sociales que han sido amenazados, les toman los datos, le toman como la información de cuál es quiénes fueron, por qué motivos están siendo amenazados, a qué actividades se dedican, y llenan una cantidad de papeles que terminan en un escritorio, ¿no? Y la verdad la protección a los líderes y lideresas realmente es muy mínima. Y todo es por esa pinche tramitología también que se da y la falta de compromiso de muchos funcionarios frente a este tema. Entonces, alguien me decía, ¿usted se imagina la cantidad? No se alcanza a imaginar la cantidad de personas amenazadas, de líderes que tenemos y la verdad no damos abasto, que son muchas en un país tan violento como el nuestro, en un país donde a diario se están asesinando y están desapareciendo, están matando nuestros líderes, quedan como también muy cortos en la toma de decisiones y en la toma de decisiones y soluciones a los diferentes casos de los compañeros y compañeras. Entonces, de hecho creo que podemos ver que no están funcionando, los órganos correspondientes a defender los derechos humanos. Y lo vemos porque la cantidad de líderes asesinados y líderes que han sido amenazados y que les dan unas pinches herramientas que no, que realmente no les sirven para proteger su vida. ¿Mm? Son muchos cantidades de líderes que han sido amenazados y que terminan siendo asesinados. Eso demuestra que realmente no está funcionando, no funciona aquí el respeto a la vida y no funcionan ni la Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría. Son muy pocos los casos que uno puede contar, que uno dice, bueno, valió la pena pues todo el esfuerzo y todo el sacrificio y toda la tramitología y todo el tiempo, porque se le dio una solución, se sacó a la persona de ahí, se mandó al exterior, o es como muy contaditos los casos. Eso lo lleva a uno a pensar de que hay que replantear nuevamente, hacer un replanteamiento frente a la defensa de los derechos humanos. En los paros pasados, en estos 2 paros que pasaron, vimos el atropello, vimos la masacre, vimos la violación de derechos humanos en toda su magnitud por parte de los organismos de seguridad, por parte de la policía, el ESMAD, el ejército, ¿no?
Y ahí están, son muy poquiticos los casos que han sido judicializados, la policía, el ejército, los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido judicializados. Son muy poquitos, porque aparte de eso también es una mafia tan tenaz que todo está impermeado, todo está impermeado por la corrupción, por estos organismos que cada día montan el terror y tienen al país totalmente sumido en el miedo. Ya los pelados, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido nosotros acá con los chicos, los pelados ya tienen miedo de salir en un próximo paro o salir a marchar. Ya la gente tiene miedo, porque el temor y el terrorismo que nos han montado y sin respuesta alguna, muchos, pero demasiados casos quedaron en la impunidad. Los líderes estudiantes, los líderes jóvenes, los líderes que salieron a la calle, que le parte a uno el alma, que esos pelados se la jugaron con toda y sus familias fueron amenazadas por la misma policía y quedó ahí la cosa. Es un replanteamiento total el que toca hacer ahí. Es un replanteamiento de cada una de las organizaciones, de los defensores de derechos humanos, de todas las instancias, de nosotros, de todas las organizaciones que tenemos que mirar cómo poder hacer para que realmente se defiendan los derechos del pueblo. Yo pienso que dejo ahí y ahí me sigo uniendo a medida que se vaya dando el debate. Pero sí es vergonzoso a nivel mundial todo lo que ha pasado. Este muérgano presidente salió como si nada, ¿no? Y le importó pepino y le sigue importando pepino y queda el país en manos de unos terroristas y en manos de unos psicópatas, porque se pueden decir que son unos psicópatas, ¿no? Que son los que manipulan las pruebas, los que amenazan, los que cambian las informaciones, los que persiguen, los que matan, los que asesinan. Ahí están. ¿Llegó Gustavo? Sí, llegó Gustavo. Pero Gustavo tiene que enfrentarse a eso. Gustavo tiene que enfrentarse a esa mafia tan espantosa. Aquí el ejército, la policía son unas mafias espantosas, la fiscalía, los jueces, todo. Y se lavan las manos y tapan las pruebas, tapan los videos, pierden las evidencias, todo. Es una cosa absurda. Dejo ahí y me uno pues como a la charla y a lo que se siga presentando, se siga hablando. Bueno, gracias, Marta Belén. Saludo al compañero Leonardo del equipo jurídico de los pueblos, invitado desde Bucaramanga. Nos lo invitó el compañero William Haddad. Entonces, compañero Leonardo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que haré una pequeña intervención para poder coger un poquito la dinámica y el debate, ¿no? Porque entiendo que lo que se pretende con esta tertulia o con esta reflexión en el tema propuesto es cómo el gobierno del Pacto Histórico va a fortalecer la defensa de los derechos humanos en Colombia. Bueno, inicialmente saludar. Nosotros formamos parte de una organización de derechos humanos y derechos de los pueblos que se llama Equipo Jurídico Pueblos. Si bien es cierto, tenemos sede en Bucaramanga, pues también estamos en Bogotá y llevamos defensas de casi todo el país y representamos comunidades que defienden el territorio. Bueno, también llevamos el caso de Bugalagrande, el de la captura masiva de los jóvenes que estuvieron allí resistiendo en abril y parte de mayo del año pasado, ahí en el cruce de Andalucía. Formamos parte de la defensa de estos jóvenes y del compañero Epifanio Domínguez Bolaños, integrante de Sinaltrainal, que también está en ese momento preso y es sobreviviente de la masacre de Tuluá, ahorita de la cárcel de
hace unos días, donde murieron 53, fueron asesinados, ¿no? Yo prefiero, no lo mismo decir murieron que murieron en Tuluá. Entre esos, la muerte de Jonathan Sabogal, quien era un joven que formaba parte, que fue captado con ese conjunto de muchachos señalados de primera línea. Bueno, ese es el equipo jurídico Pueblos, ¿no? Yo soy abogado, además soy profesor de la Universidad Industrial de Santander, profesor de Derecho, de la asignatura de Derechos Humanos y de la asignatura de Derecho Penal Internacional. Bueno, esa es así como una pequeña introducción para quienes de pronto no me conocen o no nos conocen. Nosotros hemos denunciado el genocidio en Colombia, ¿no? Este proceso genocida en Colombia que se ha venido presentando en las últimas décadas. Incluso preferimos utilizar la palabra proceso genocida en vez de terrorismo de Estado. Ya después, si quiere, más adelante haremos una discusión al respecto. Pero rápidamente, para no cansar, y después si quiere volver a retomar. Mira, el gobierno histórico, o el gobierno de Petro, que asume ahorita el gobierno a partir del 7 de agosto, y Francia Márquez, que viene de las luchas sociales, principalmente aquí de la región de ustedes, de Cali, del Pacífico, y que es muy simbólico que esté ella. Mira, el reto yo creo que es muy grande. El gobierno de Petro y de Francia Márquez creo que deben romper totalmente con las políticas de derechos humanos que se han aplicado en Colombia por parte de los estados neoliberales o los estados capitalistas. En Colombia no existe una verdadera política de defensa de los derechos humanos. Existe un discurso de los derechos humanos, que eso es muy distinto. Y el discurso es un discurso ambiguo, legitimador, negacionista y justificador de las políticas represivas de los últimos gobiernos, ¿no? De todos los gobiernos. Entonces, ahora dejo así, pero Petro lo primero que tiene que llegar en esa política, hacer un cambio total, y una de las primeras es abordar el problema estructural de violación de los derechos humanos. O sea, ¿por qué hay violación de los derechos humanos? Hay que hacer esa respuesta. Y la respuesta, uno podría decir de manera preliminar, es que hay unas estructuras ligadas al poder hegemónico que se mantienen intactas, y si no se tocan, pues es una total vergüenza. Voy a nombrar algunas poquitas nomás. Uno, el aparato paramilitarismo no es, como lo ha dicho la Comisión de la Verdad, en que yo lo siento, pero no comparto ese informe, lo siento por muchos que están fascinados con ese informe de la Comisión de la Verdad, pero lo he leído en el tema de paramilitarismo y no utiliza ni una sola vez el término del paramilitarismo como política de Estado. Entonces, el paramilitarismo tiene que ser desarticulado de manera inmediata. Dos, se tiene que, y eso sí lo puede hacer el gobierno de Gustavo Petro, es levantar los informes de inteligencia que existe contra nosotros, los defensores y defensoras de contra el movimiento campesino, el movimiento indígena. Es decir, desarchivar o abrir los informes de inteligencia. Los informes de inteligencia es potestad del presidente de la República, y existe una ley de inteligencia donde quien preside ese consejo de inteligencia es nada menos y nada más que el presidente. Entonces, hay que abrir los informes de inteligencia. La Comisión de la Verdad no fue capaz de hacerlo, no lo logró. ¿Será que un presidente que llegue es capaz de abrir los informes de inteligencia? Los informes de inteligencia van a saber los perfilamientos, ahí se va a descubrir desde el antiguo DAS. Hoy, ¿quién reemplazó al DAS? Yo les pregunto a ustedes, nadie sabe, porque es algo ambiguo. Pues está la Agencia Nacional de Inteligencia, pero es tan ambiguo que antes todos le echaban la culpa al DAS. Hoy, ¿quién hace la inteligencia en Colombia? ¿Qué? ¿La CIPOL? ¿Quién? ¿El Ejército? ¿La RIME 2? Entonces hay que despertarlo de los informes de inteligencia. Otra labor que tiene que hacer rápidamente es cambiar la doctrina militar en Colombia, es contribuir. Los militares y el ejército colombiano son genocidas y son responsables de crímenes internacionales. Y existe una concepción, estilo Zapatero,
donde la doctrina del enemigo interno está más vigente que nunca, pues bueno, hay que hacer un cambio, hay que poner a debatir ese tema. El otro aspecto rápidamente que quiero decir que es estructural es el papel de la Fiscalía General de la Nación. Si bien es cierto, hay división de las ramas del poder público, por supuesto, eso lo entendemos en la lógica del Estado burgués, pero también es cierto que este fiscal, Barbosa, el pusilánime que está ahorita al frente de la Fiscalía, es quien va a ser oposición, ¿no? Y la Fiscalía tiene como política en este instante perseguir a todos aquellos jóvenes, aquellos que se levantaron o salieron a las calles en el 21N y luego en el 28A, y hay una orden presidencial y por parte de la policía de la SIJIN de hacer capturas en este momento. Entonces, un acto concreto, bueno, yo soy abogado de muchos de estos chicos señalados de primera línea, de los que capturaron aquí en Bucaramanga 3, 4 días antes de la segunda vuelta y creyeron que con eso iban a generar pánico y temor. Y cuando descubro, yo soy abogado ahí, cuando descubro que como abogado formo parte del proceso, también soy parte investigado en el proceso, ¿no? Era muy chistoso porque cuando veo que el abogado Leonardo Jaimes Marín del equipo jurídico Pueblos es quien forma parte de las primeras líneas porque salimos a asumir la defensa de los muchachos de primera línea o porque salimos a denunciar los abusos del SMAT. Bueno, eso, el papel de la Fiscalía, hay que discutirlo, replantearlo profundamente, pero por otro lado, lo que sí se puede hacer en este momento es que la bancada progresista, no sé cómo llamarla, y ahorita que están haciendo el sancocho nacional y se están vinculando un poco de sectores reaccionarios al bus del triunfo, pues hay que promover una ley que ordene la libertad inmediata, un proyecto de ley, así bien sea de alternancia penal o no estoy de acuerdo con la amnistía, el indulto, yo formo parte de ese proceso que estamos construyendo una propuesta ahí desde esa bancada, pero bueno, cualquier propuesta jurídica que le dé la libertad inmediata, porque en este momento hay muchos jóvenes que están privados de la libertad. Bueno, para no extenderme, tengo muchas propuestas, pero pues ahorita espero que otros compañeros intervengan. Lo único que le digo es que el gobierno de Petro no lo tiene fácil. La violación de derechos humanos forma parte de una política estructural, está muy ligado con el sistema capitalista, muy ligado con el sistema de concentración, de acumulación. Y pues bueno, hay instituciones genocidas y esas instituciones genocidas hay que juzgarlas mientras que no haya condena a los máximos responsables. Por ejemplo, Álvaro Uribe, ese mensaje confuso del abrazo con Álvaro Uribe, quienes llevamos años representando víctimas de procesos genocidas, es decepcionante. Hay que buscar el juzgamiento. Yo no estoy de acuerdo con el perdón, con ese concepto de perdón social, lo siento. Considero que hay que diferenciar muy bien y creo que es una lucha de las víctimas de crímenes internacionales buscar el juzgamiento, la verdad, no importa las penas, si es cárcel o no, eso es otro cuento, pero sí que haya verdad, que haya justicia en el caso de crímenes internacionales. Entre esos, el juzgamiento de Álvaro Uribe Vélez y toda la clase política, ganadera, latifundista, que está detrás de las graves violaciones de los derechos humanos. Conclusión, cambio radical de la política de derechos humanos. Gracias, compañero Leonardo. Para darle forma al tema, convoco a Milena, a Marta Belén y a Leonardo. Pero antes saludo a Milcar en el Perú, Danisa en Boyacá, a Libardo Parra en Bogotá. Bienvenido a la Escuela Germán Rojas Niño. Entonces, volviendo al tema, a Milena, a Marta Belén y a Leonardo, que se propongan 3 líneas del qué hacer para fortalecer la defensa de los derechos humanos en Colombia, desde el pacto histórico. Tiene la palabra Milena. 3 líneas del qué hacer, pues prácticamente Leonardo ya lo explicó, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con lo que Leonardo plantea. Lo otro es que nosotros y nosotras tenemos que seguir
ejercer la veeduría, ¿sí? Debemos de ser veedores, ¿sí? De lo que está pasando en las instituciones del Estado, ¿sí? Porque en esas instituciones del Estado, me perdonan lo que voy a decir, pero hay mucho torcido ahí. Mucho torcido que es capaz hasta de, me perdona lo que voy a decir, es capaz de traicionar hasta la propia madre. Lo que no sabe se lo inventa, con tal de causar daño, ¿sí? Y pues ayer estuvimos en la plazoleta de San Francisco, ¿sí? Levantando la voz y Iván Duque, el presidente más joven, le hizo mucho daño al país. No sé si fue la directriz que le dio Álvaro Uribe, ¿sí? De silenciar a los jóvenes, pero hay mucho daño, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que por lo menos ahí estaba el compañero Olmedo, que también trabaja en la parte de derechos humanos. Me gustaría escucharlo, ¿sí? Para que no se convierta en un diálogo apenas de 3 o 4 personas. Es importante que todas y nos escuchen. Listo, Milena. Le damos la palabra al compañero Olmedo. Compañero Olmedo, ¿me escucha? Olmedo, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos. Olmedo, por favor, queremos escucharlo, Olmedo. Entonces, le damos la palabra a Marta Belén para que nos diga las 3 líneas de acción. Leonardo. Sí, yo estoy escuchando, pero sería bueno de pronto si hay otros compañeros que quisieran intervenir y es que Leonardo, es que la metodología es que siempre escuchamos a los invitados y después abrimos el conversatorio. Entonces, a partir de la propuesta de ustedes, de las 3 líneas de cada uno, empezamos a hacerle la pregunta a ustedes. Bueno, listo. Entonces, 3 líneas, rápidamente. Lo preventivo. Lo preventivo tiene que tener los siguientes elementos. Desmontar contribuir al desmonte del paramilitarismo. Ningún gobierno, ningún proceso lo ha logrado. 2, eliminar totalmente o reemplazar, no sé, la doctrina militar que se ha aplicado en Colombia desde hace décadas, que es la doctrina de seguridad nacional. 3, se requiere el desmonte, todo eso en lo preventivo, el desmonte inmediato, ¿vale? Perdón, del SMAT, eso es urgente. Algunos hemos planteado, y me parece muy bien que la policía salga del Ministerio de Defensa y pase a un ministerio como de paz o ahí le han puesto otro nombre, pero me parece como bien. No sé si los generales de la policía van a aguantar, ¿no? Pero bueno, eso es como la parte, digamos, preventiva, entre otras. En el otro aspecto, rápidamente, otra línea, que es yo llamaría el de lucha o contribución a la superación de los mecanismos de impunidad en Colombia. Entonces, en lo que corresponde a la presidencia de la República, pero también en ese diálogo con otras ramas del poder público, pero entre esos, el levantamiento de los informes de inteligencia, ya lo he dicho. 2, por favor, de inmediato debe parar la persecución contra todos los jóvenes, contra todas las personas que salieron a protestar en los últimos paros, ¿vale? Eso significa que debe haber un diálogo con la Fiscalía General de la Nación para que se deje de criminalizar la protesta social.
Otro aspecto que tiene que ver ahí con el tratamiento inmediatamente en esa última línea, que es lo que tiene que ver con que se aborte no solamente el tema de la vida, la integridad, pero bueno, hay un problema de desplazados, de desarraigados, son millones, el tema de las víctimas, eso es una vergüenza en la ley de víctimas de Santos. Eso tiene que modificarse totalmente. A las víctimas en Colombia se les trata el tratamiento de casi que de pordiosero, de solicitar, de rogar para que le den auxilio. Eso se debe cambiar totalmente. Y por otro lado, yo creo que se debe tomar medidas inmediatas en el tema de derechos humanos en la situación carcelaria. Colombia vive una crisis desde el año 97 en las cárceles de Colombia. Mire lo que pasó en Tuluá. Y que tiene que humanizarse el sistema penitenciario, pero como Petro lo ha planteado y algunos expertos también lo han planteado, el problema más que crear cupos carcelarios, como lo plantea Duque, aquí el problema rápidamente es cómo evitar que muchos delitos que atentan contra la propiedad privada, que tienen unas penas altísimas aquí en Colombia, es más peligroso, tiene una pena más alta robarse un celular que matar 3.000 personas en la ley de justicia y paz, ¿no? Ustedes saben, con las penas alternativas. Bueno, y por otro lado, y con eso digamos que finalizo rápidamente, entre otras hay que hacer un cambio total, y eso sí lo puede hacer Gustavo Petro y Francia Márquez, con aquellas instituciones que atienden la situación de los líderes y lideresas sociales. Yo prefiero llamar la palabra dirigente que líder. Líder es un concepto muy capitalista, prefiero más el concepto de Gramsci de dirigente, que son amenazados y crean un aparato de inteligencia que se llama la Unidad Nacional de Protección. Nosotros como equipo jurídico Pueblos acabamos de sacar una denuncia durísima contra la UNP, porque la UNP es un aparato más de inteligencia. Yo no sé aquí de los que están aquí cuántos tienen esquemas de seguridad, pero esos esquemas de seguridad es una vergüenza. Eso lo tiene el uribismo, ¿no? Totalmente. Y por último, bueno, yo creo que Petro se tiene que destapar todos los millones y millones, la danza de millones que llegan de la Unión Europea, que llegan de Canadá, que llegan de Estados Unidos, de la USAID, que es una vergüenza esos recursos de la USAID, y que se convierte derechos humanos como un negocio, como un vividero, como una forma de corrupción. La Unidad Nacional de Protección es una, pero existen otras formas donde, por supuesto, se tiene que destapar todo este sistema de corrupción tan profundo. Y por último, hombre, lo más importante, en los territorios. El desmonte paramilitarismo, como yo me dije, pero la situación de los territorios es muy importante. Me parece un anuncio muy importante, muy alentador, que se haya dicho que no se va a utilizar el glifosato, eso se llama guerra química contra el campesinado, que no se va al fracking, que no se va a apoyar el fracking. Todos esos son elementos que tienen que ver con derechos humanos. Ustedes dirán que no, pero que eso tiene que ver con la vida económica. No, tiene que ver con el trasfondo del problema de los derechos humanos. Gracias, compañero Leonardo. El compañero Olmedo Milena no habla. Ya. No, Ya, listo, Olmedo. es que estaba esperando que funcionara como el mecanismo que tú proponías, que primero fueran los panelistas. Bueno, listo, Yo Olmedo. creo que un elemento que tenemos que trabajar muy duro con el pacto histórico es que se democraticen las escuelas de formación social y política en todos los territorios. Necesitamos formar la gente y que todo el mundo, como decía Milena, se declare un defensor de derechos humanos, pero que se forme para eso. 2, me parece que tenemos que buscar mecanismos alternos de defensa de la ciudadanía, y en ese sentido creo que deberíamos de crear, como la Guardia Cimarrona, la Guardia Indígena, una guardia de ciudadanías libres. Creo que tenemos que comenzar a trabajar un concepto de organización desde la base que permita hacerle frente a estos procesos de descomposición de los estados liberales, y eso se logra solo con organización y mucha movilización. Yo sí creo que la gente tendrá
que es salir a respaldar políticas que el poder hegemónico va a querer bloquear de muchas maneras y que solo con democracia directa se podrían conquistar. Y también no abandonar la posibilidad de la autocrítica. Creo que la movilización también para llamar la atención cuando personas naturales o jurídicas estén deteriorando la convivencia, la seguridad de las comunidades, creo que hay que denunciarlo. Y entonces me parece que, como suele decir una concejala de aquí de Cali, hay que tener un pie en la institucionalidad y miles en la calle. Yo sí creo que hay que comenzar a desempolvar la gente y volverla a sacar, porque me parece que la calle se convirtió en el estallido social en una escuela vivencial política que creo que maduró a mucha gente de manera rápida y por eso los resultados últimos electorales. Creo que entendiendo que muchos de nosotros y muchas de nosotras no estamos solo en función de cambiar un presidente, como dice la canción chilena. Tendremos que seguir avanzando en construir mecanismos alternativos de poder y de gobernanza que acompañen o que cuestionen a los distintos estamentos del Estado colombiano, que cuando no estén en sintonía, pues será de crítica y de cuestionamiento permanente, y cuando estén en sintonía, pues apoyarlo con esa movilización, también para estarle mandando un mensaje permanente a todos esos bandidos que tienen cooptado el Estado colombiano. Yo dejaría ahí. Gracias. Gracias, compañero Olmedo. Entonces, damos inicio a las preguntas. Libardo, ¿tiene algo que decir? Tiene la palabra Consuelo. Consuelo. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros expositores y Leonardo, de excelente exposición. Si bien es cierto, Gustavo no la tiene fácil, pero ya tenemos el primer paso para empezar el cambio. El paso, Gustavo es consciente de que hay que desmontar el SMAT, de que hay que buscar el paramilitarismo, de que hay que cuestionar la, la infraestructura de inteligencia, que hay que rebatir muchas de las problemas que se están viviendo en las cárceles con los derechos humanos. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en esta política de amor que plantea Gustavo? Tenemos que empezar a trabajar con las instituciones, tenemos que empezar a trabajar por arriba. Entonces yo creería que las líneas que tiene que seguir Gustavo sería trabajar con la Fiscalía, la Procuraduría, con todos los estamentos que son los que están encargados y que van hacia abajo. Yo le pregunto a Leonardo, ¿qué ocurriría en el caso de que no se pudiera? Se fue el sonido. No, se cayó Consuelo. Se le cayó la señal. Esperemos que... Entonces que no se haya estrellado, man. Bueno, Enrique tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Muy enriquecedor esta sesión. Hacía unos días no aparecía por aquí, pero bueno, ya estamos nuevamente en la fila. Partir como la intervención en dos cositas. La primera, agradecerle a Leonardo las luces que nos está dando en términos de lo que está haciendo el equipo jurídico al cual pertenece, equipo jurídico Pueblos, y preguntarle si dentro de las propuestas que están haciendo cabría propuestas de reforma a la Fiscalía. En primer lugar, me imagino que será por acto legislativo,
pero sacarlos, sobre todo las formas de elección de fiscal general, del fuero de presidente. O sea, finalmente es el presidente quien elige a su fiscal. Y por eso, pues, la historia de los fiscales de bolsillo. Y lo segundo, los magistrados. Para no tener la vergonzosa situación que se ha presentado con lo que se le denominó el cartel de la toga y muchos otros casos de corrupción y de manejo clientelar que se le da a las altas cortes, de qué forma podemos también sacar, o si se ha pensado en ese tipo de propuesta de reforma, sacar al Ejecutivo para generar realmente digamos, una autonomía a ese poder público que es el judicial. Finalmente, pues sabemos que hay unas ternas y que tal, pero al fin y al cabo, el legislativo, cuando depende del ejecutivo, es el ejecutivo quien toma decisiones. En ese sentido, pues eso daría mucho mayor fuerza al tema jurídico y sacarlo de esa esfera. También unirme a la voz y al clamor de lo que hablaba, independientemente de lo que es la conveniencia política o de la estrategia política, de los abrazos con los enemigos de turno, o no con los enemigos, con los contradictores de turno, que ya hoy no podemos hablar de enemigos, pero sí entender que si esto no funciona aquí con el señor Uribe, seguirle quemando duro al tema de que pueda llegar prontamente a la Corte Penal Internacional. Eso por ese lado. Por el otro lado, escuchar que algo que sí es cierto que ha dicho todo el mundo es: llegó Petro a la presidencia, llegó Petro a la presidencia, algunos dicen llegamos a la presidencia, y desde que nos metimos a esta organización ha sido llegar el pueblo a la presidencia, ¿cierto? Dimos ya unos pasos enormes, aunque fueron unos peldañitos, pero es importantísimo entonces hoy plantearlo, no qué es lo que puede hacer el gobierno del pacto histórico, sino plantear los retos en el siguiente sentido. Primero, o es una inquietud hasta hereje que puede llegar a escucharle a ustedes en este momento, pero ¿será que el pacto histórico sobrevive al canibalismo que se viene ahora con las elecciones locales? ¿Será que estamos a la altura del reto histórico? Porque ya lo estamos viendo, ya todo el mundo se enfiló, se olvidó de la lucha, del trabajo de base, de la construcción de poder, y nos ensalzamos en el triunfo, en este triunfo que se tuvo en la presidencia, y nos ensalzamos y ya todo el mundo está dedicado a querer ser alcalde, concejal, diputado, gobernador. Que hay que consolidar los poderes locales, es cierto, o los gobiernos locales, perdón, pero no estamos pensando en la construcción de poder real desde abajo, porque yo sí creo que no es desde arriba, sino desde abajo. El poder se demostró con ese voto que sacó a Petro y a Francia hacia esas dignidades. Se demostró que no fue un voto corporativo, no fue un voto de partidos, que se demostró que no fue un voto clientelar, porque no había clientela. Se demostró que fue un voto popular, un voto de indignación, de indignados, un voto de la gente mamada, ¿cierto? Incluso gente con mucha raigambre, goda, cachiporra, derecha, pero que estaba metida y que quería el cambio. Entonces, ahí hay un reto enorme. Y el reto enorme es saber si se sobrevive como organizaciones dentro del pacto histórico o qué va a pasar allí. Es esa situación. ¿Y por qué lo planteo? Mire, después del informe de la Comisión de la Verdad, se han sucedido ya mal contadas 3 masacres y unos asesinatos de líderes sociales. Y en ese sentido me pregunto, ¿cuántos, además de algunos que hemos salido con nuestras banderas a las plazas de Bolívar a protestar y a decir basta ya, en conjunto el pacto histórico lo ha hecho? Ha salido a las calles a gritar basta ya, a evitar, porque lo decía el padre de Ruz, ¿por qué toleramos y por qué seguimos tolerando? Y miren, lo seguimos tolerando y no ha pasado nada. Dejaría ahí hasta el momento. Gracias, Enrique. Enrique de Bucaramanga.
Gracias, con la buena noche nuevamente para todos. A ver, ante todo, pues agradecer a DAP por esa magnífica invitación, a Leonardo, que ha hecho una disertación muy hermosa, muy maravillosa. Lo que se ha hablado ha sido muy productivo, y claro que sí, logramos un objetivo que nos costó una historia de lucha. Lo que decía en alguna ocasión Iván Marino, tenemos que ser gobierno. Listo, ahorita estamos preparados para eso. Tenemos que prepararnos, lo decía mi tocayo Enrique ahorita, movilizaciones, estar listos, la base tiene que estar lista a respaldar el gobierno de Gustavo Petro, que la tiene muy difícil. Es decir, no hemos iniciado el gran reto, un monumento de reto que tenemos ante esas expectativas y ante ese monstruo inmenso que está ahí todavía. Precisamente me acordé ahorita sobre el tema de derechos humanos. Pues bueno, yo perdí 2 hermanos, uno en el 87 y otro en el 2000. Luis Fernando Rincón, quien fue alcalde de Aguachica, y el menor en el 87, Pedro Arturo. El asesino de Luis Fernando, Juancho Prada, hoy está aún ejerciendo su poder militar de amedrentamiento y su poder económico en San Martín César. Ya es que pasó por víctima y todo el cuento, y está libre. Es cierto, es más grave que roben un celular que masacrar no sé cuántas personas. En cuanto a mi hermano Pedro, el primero, traté de incluirlo en la unidad de víctimas y me manifestaban, me lo rechazaron 2 veces apelé, hasta que ya me cansé de eso. Me manifestaron que no, porque es que tenía que decir qué grupo insurgente lo había eliminado a él, lo había matado. Fue el mismo Estado, en ese momento se llamaba F2, en el 87. Entonces, ellos no aceptan que el Estado es, sino el principal de los principales actores dentro del conflicto, que nos ha dejado infinidad de víctimas, más que los grupos guerrilleros, del nombre que sea, sumados, el Estado ha puesto más víctimas, pero ellos no aceptan que son parte del conflicto. Esto quiere decir que está todo por hacer respecto a derechos humanos. El gran reto y la compañía que debemos hacerle a Gustavo Petro es desmantelar todo eso, y no es cualquier trabajo, es enfrentarse a un monstruo terrible, a un monstruo criminal. Nosotros, las víctimas, en el caso mío, pues de mi familia, nos sentimos, uno dice, está desamparado. Es cierto, tenemos que llegar allá a pedir limosna, a pedir justicia, pero es pidiendo limosna, y si me conceden, y si son tan amables, y si por favor, y encima todo sale regañado, es revictimizado. Todo eso tenemos que cambiarlo, y qué bien, me alegra mucho tener personas como Leonardo y todos estos compañeros que están formados en estas lides. Mi invitación a que tenemos que estar muy organizados, tener claro, como lo han dicho los demás compañeros, que el reto, el monstruo ese, hasta ahora empieza. Y no podemos dejar solo a Gustavo con semejante monstruo. El pueblo tiene que estar al lado de él. En el momento en que tengamos que marchar, tenemos que estar ahí, que él se sienta respaldado. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Tiene la palabra el compañero Libardo Parra. Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están por ahí. Agradezco a Mauricio la invitación, y es que tengo el tiempo limitado porque la batería se me está muriendo. Por eso pedí la manito. Vea, compañeros, yo creo que ¿sí me están escuchando ahí? Nítido. Nítido. A ver, yo pienso que los compañeros están en el camino correcto, como dijera alguien por ahí. Estamos con la certeza de lo que se quiere hacer y de lo que se pretende. A mí me parece que lo fundamental es lo que acaban de decir los últimos 2 o 3 compañeros que hablaron o que me antecedieron, porque me parece que es la opción que nos toca ahora asumir.
Si nosotros no rodeamos al presidente del apoyo con masas a bordo y con la montonera encima para que no nos jodan, le meten 2 sombrerazos y lo quitan. Esta derecha tiene todo el recurso posible, tiene toda la experiencia en el manejo de las cosas que han hecho a través de los últimos cientos de años, y ellos no se van a dar por vencidos. La palmadita en la espalda del señor Uribe, del señor Gaviria, todo este poconón de payasos, ellos van a seguir esperando la oportunidad propicia que haya para volver a hacer la que ellos siempre saben hacer. De nosotros depende la forma como asumamos la responsabilidad histórica del momento. Si nosotros hoy estamos disponibles para que se consolide este proceso, para que lleguemos al poder y no solamente ocupar la silla, sino a consolidar realmente para un futuro más inmediato, más cercano y más en proyección todo este proceso, nosotros, la responsabilidad nuestra es sacar al pueblito a que respalde al presidente en las decisiones que él tome. Las políticas que vayan a implementar tienen que ir rodeadas de mucho pueblo. En ese sentido, nuestro trabajo no es como algunos compañeros que me incomoda eso a veces, que vienen, ay, ahora que nos va a tocar y nos van a llamar y ahora que nos den casa, o que nos den... Hay compañeros que me han planteado a mí eso incluso. Me parece que la posición nuestra no debe ser si nos vamos a buscar una cosa u otra, sino de qué manera nos articulamos para hacer de que este poder que ya se tiene ahí, al menos en la silla, en la formalidad, se consolide con una estructura política, con un partido político, con una organización social, que nos pongamos a frente los procesos organizacionales productivos que se vayan a dar, en las políticas que desde la presidencia ejecuten, y en nuestro papel fundamental es asumir ese protagonismo y asumirlo cabalmente, como siempre asumimos tareas. Y en esa medida le estamos dando el respaldo a nuestros modelos particulares. El diálogo regional va a ser un arma bastante importante, que hay que usarla, que hay que apersonarnos de eso. Las luchas por las alcaldías, por los consejos, por las diputaciones en los siguientes años tendrá que ser un esfuerzo constante y permanente, y la estructuración es indiscutible y es infalible. Si nosotros nos disponemos en esa medida, me parece que podemos lograr las distintas cosas que los compañeros han planteado, que se mejore la política en las cárceles, que se mejore la justicia, que se mejore los derechos humanos, porque si no combatimos esa maquinaria con organización, porque eso es una cosa que ya viene adentro. ¿Cómo hacemos nosotros para que las fuerzas militares de un día para otro cambien la manera de ver a los luchadores sociales, a los dirigentes sociales? Ellos van a verlos como terroristas porque de esa manera los educaron, ellos creen que esa es la correcta. Y en esa medida es nuestro papel y nuestro asumir el que va a ir haciendo que eso funcione, y que desde la alta política comiencen a desbaratar esas mafias, porque eso es lo que hay, unas bandolas institucionales que vayan desbaratándose eso, para que podamos tener espacios más democráticos, más participativos, y donde la gente pueda estar ahí vigente y actuante. Creo que ese debe ser el papel nuestro ahora en este proceso, y lo que se nos viene es trabajo como un demonio, porque lo que no hicimos en estos 30 años anteriores, ni en los de ahí para atrás, nos tocó ahorita, obvio, con el aval y con la opción de tener un nivel de poder importante. Entonces hay que aprovechar eso, pero para consolidarnos, para estructurarnos. En ese sentido, me parece que identifico con los compañeros y hago el llamado a todos los que están por ahí en escucha. Me parece que el papel nuestro es a pedir menos y a trabajar más o menos en esos términos. Agradezco la participación, la invitación, y es que me voy a desconectar en un ratito porque me está yendo la batería. Gracias a los compañeros y un abrazo. Gracias, compañero Heriberto. Si quiere, puedes conectar para que no le caiga la señal. Gracias. Gracias. ¿Quién más quiere opinar sobre el tema? Saludo al compañero Henry del Cauca. Edgar Rodríguez, ¿de dónde está ubicado? Edgar Rodríguez. Alfredo Lucumí en Jamundí, buenas noches. Buenas noches, Edgar Rodríguez de Bogotá, y hago parte del Comité de Solidaridad Canadá-Colombia. Bueno, y compañero, pues, bueno, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Y pues yo básicamente haría 2 comentarios muy puntuales. Uno de ellos es que, por supuesto, esto hasta ahora empieza. Sin embargo, empieza. Esto era impensable hace un año. Hace un año estábamos en la calle, la policía estaba matando a los pelados. Aquí en Bogotá, en Bosa, eso estaba terrible después de las 6 de la noche. En fin, empezó.
Entonces ahí creo que debemos tener toda la claridad en ese sentido, la claridad histórica, como lo comentó el compañero hace un momento, y aportar en todo lo que más podamos para el fortalecimiento, para caminar hacia el fortalecimiento de las instituciones, que es lo que uno siente que el gobierno, el nuevo gobierno del Pacto Histórico va a ir. Y ahí eso es una labor, por supuesto, cultural, y es un poco el segundo punto que quiero abordar. Es también una labor comunicativa, es decir, los derechos humanos no solamente están atravesados digamos, por la construcción de un marco jurídico, de una legislación que proteja, por supuesto, que nos dé herramientas, sino también que las personas, que haya un proceso de aculturación, que las personas nos apropiemos de esos derechos, y hagamos valer los derechos. Y por otra parte, ya termino. No, Termino. siga, Y por compañero, otra sin problema. Siga sin problema. Y por otra parte también, gracias, por otra parte, sumarnos a todas las posibilidades de comunicación posibles. Es decir, ustedes saben que la guerra mediática va a ser dura, o ya empezó, si se quiere. Hay un momento, si se quiere, un tanto favorable en el sentido que se han sumado a la posibilidad de crear un plan de nación por primera vez en la historia de este país, tener un plan conjunto, un plan de nación, y salir de ese atraso que nos tiene atados y atadas, por supuesto, a esa sociedad feudal encomendera vigente hasta el día de hoy. Entonces podemos dar un paso adelante, y eso ante todo es una labor también comunicativa. Y creo que en ese sentido también es importante apoyar todos los procesos de comunicación popular, los procesos de comunicación alternativa, comunitaria, por supuesto. Nosotros hacemos parte de la red Altermedia y del portal cultural Kira Medios desde Bogotá. Entonces lo decimos un poco la experiencia, pues, del camino. Es importante apoyar todos esos procesos alternativos, si se quiere, sobre todo como comunitarios, todos los procesos de comunicación que nos van a permitir, insisto, en fortalecer, generar un proceso de aculturación de todos los derechos que tenemos en la sociedad. Bueno, y finalmente algo que me parece importante que el nuevo gobierno del Pacto Histórico debe caminar es, creo que eso lo ha mencionado Gustavo en algunos apartes, ustedes me corregirán, y es que tanto el ejército, sobre todo la policía en este país, no solamente necesita una reestructuración para depurar toda esa corrupción que existe, sino un proceso de formación en derechos humanos obligatorio. La policía, sobre todo la policía en Colombia, debería, o hacer esa carrera de oficial, debería estar atravesada, por supuesto, por unos cursos de derechos humanos que ojalá se dieran no solamente por organizaciones colombianas conocedoras del tema, sino también por organizaciones internacionales. Y bueno, básicamente en esos tres puntos me detengo, y bueno, con todo el optimismo y el entusiasmo por lo que estamos empezando, felicitaciones por el espacio, y bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Flajito, Sí. flajito. Sí se le escucha. Sí, pero hay mucho ruido. Vayan los micrófonos. ¿Alguien tiene prendido se escucha? Listo, ya. Compañeros, quiero contarle a ustedes algo. Yo le pasé el listado a alguien con el que hice una relación esta semana sobre los temas que íbamos a tratar todo este mes y el siguiente mes. Y les quiero decir algo. Ese listado le llegó a Gustavo Petro y le pareció interesante la temática que íbamos a afrontar en la escuela. Entonces, por eso hoy damos inicio a todo un ciclo de las líneas que el Pacto Histórico plantea para hacer el cambio en Colombia. Hoy empezamos con los derechos humanos y el siguiente tema es la educación, que va a estar la compañera Imelda Asa, que es del Partido de los Comunes, el próximo sábado. Sería interesante que invitáramos a más compañeros para que la escucháramos. ¿Alguien tiene alguna opinión más? Luz Adriana. Yo propongo que para ese ejercicio de tema de educación
invitemos al Observatorio Uramba. Muy buenas noches para todos y he alcanzado a escuchar allá al comandante y de igual manera pues ahí estamos pendientes y no que ando viajando, pero sí estamos conectados ahí en las partes. Gracias, Henry. Gracias. Olmeo, ¿qué es lo que decía el compañero Olmeo? Sí, de todas maneras. Por tocar el tema de educación, podemos invitar un profesor de la Universidad del Valle que hace parte del Observatorio Uramba. Olmeo, por medio de Milena nos hace llegar el teléfono del compañero profesor y vos lo podés invitar y nos podemos llamar de la escuela. Milena, listo. Listo. Álvaro Rodríguez pedía la palabra desde temprano. ¿Qué va a decir Álvaro? El micrófono, Álvaro, el micrófono, Álvaro, el micrófono. Lo tiene apagado, Álvaro. Ya, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Mire, le estoy hablando de la vereda Santa Inés de San Vicente Chucurí. Mi nombre es Álvaro Rodríguez. El tema de los derechos humanos, para mí, debería afectar al Estado como ente gobernante. Y no se nos olvide, compañeros, que nosotros, después del 7 de agosto, lo somos. Y las naciones de todo el mundo tendrán los ojos y oídos puestos en la forma como el pacto histórico va a dirigir el Estado. Cuando éramos oposición, nos valíamos de esta organización para hacer valer nuestros derechos cuando el caso lo ameritaba. De hecho, cuando caí preso junto con mi prima Esperanza Delgado y un compañero viviendista de Florida Blanca, de quien no recuerdo su nombre, caímos los tres por el solo hecho de hacer un mural dando a conocer el resurgimiento de los Batman. Y lo primero en pedir cuando intentaron torturarme fue la mediación de algún funcionario de los derechos humanos. Y en verdad resultó la súplica. Pues a los tres nos dieron la libertad. Compañeros, aquí después del 7 de agosto debe primar el derecho que debemos dar a quienes manifiesten no estar de acuerdo con nuestras propuestas. A quien proteste de una manera pacífica o violenta, encarando una verdad indiscutible, que nosotros supuestamente vemos como un engaño o como una artimaña puesta sobre la mesa a modo de una causa justa. Y nosotros, las bases de este nuevo gobierno, siendo conscientes con toda seguridad y humildad de estar velando por una clase menos favorecida, por aquellos que no tuvieron voz, es nuestro deber otorgar el derecho a la palabra. Aquí es donde debemos reflexionar y meternos en los zapatos de quienes se sientan afectados por nuestra forma de gobierno. Para terminar, también es cierto que los derechos humanos son tanto para la clase gobernante como para la oposición, y que ellos, este ente jurídico, a veces se equivoca. O sabiendo de su equivocación, es su deber dar a conocer el hecho a la opinión pública. Como por ejemplo lo sucedió al presidente de El Salvador, el señor Bukele, quien al pretender restablecer el orden de su país en su lucha contra las pandillas, fue demandado por esta organización. Entonces, pregunto a todos los compañeros de la certeza del amor, ¿debieron los jueces de los derechos humanos hacer la vista gorda ante esta demanda de castigo cruel y arbitrario a quienes atemorizaban al pueblo salvadoreño? ¿Será que los derechos humanos a veces actúan como los abogados del diablo? Esto sería mi opinión, compañeros. Me disculpan si no me supe expresar. No, gracias. Aquí respetamos cada opinión, compañero. ¿Quién más tiene? ¿Quién quiere aportar algo más? No, hasta ahí. Muchas gracias. Listo, gracias, Álvaro.
¿Qué otro compañero o compañera quiere opinar algo? Si no hay alguien que quiera opinar más, convoco a la compañera Milena para que cierre el tema. Listo. Buenas noches. Agradecerles a todas las personas que llegaron o que participaron. Por lo menos me agradó escuchar a Olmedo, a Edgar Rodríguez, que también hace parte del Comité de Solidaridad Canadá-Colombia, ¿sí? Y bueno, bienvenidos y bienvenidas al espacio de la escuela. Cuando quieran pueden participar. Bueno, y este tema de los derechos humanos no se agota aquí. Es un tema que tenemos que seguir abordándolo. Y con relación a lo que dijo el compañero anterior, pues uno no podría entrar a cuestionar el gobierno de allá, puesto que no conoce la realidad social, ¿sí? Sí, entonces como tenaz, uno decir si estoy a favor o en contra de Bukele, ¿sí? Yo no lo haría, ¿sí? Porque cada quien desde su entorno, desde lo que conoce, podría opinar. Es como mucha gente opina de Venezuela y en realidad no saben qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque los medios de información pueden con todo, ¿sí? Los de desinformación. Y bueno, muchas gracias. Y Gracias. seguimos en estos diálogos. Gracias, Milena. Compañero Leonardo, ¿todavía está? Sí. El compañero, me hacen por el chat una pregunta. Que si usted puede contestar las inquietudes que le hicieron, que Edgar Enrique Ducarán de Pereira le manifestó. Sí, bueno, ya como se está terminando y cerrando esta sesión. Tranquilo, compañero, tranquilo, haga la respuesta. Sí, agradecer profundamente la invitación y esta reflexión, ¿no? Bien lo decía el profesor Renan Vega Cantor, es un derecho en Colombia que incluso ha sido cercenado de la reflexión y el de la discusión política, como lo que se está haciendo acá. La reflexión y colectiva es un derecho que curiosamente ha sido cercenado en Colombia. Mira, yo rápidamente quisiera plantear una cosa. Mire, yo creo que después del 7 de agosto la situación de derechos humanos en Colombia no va a mejorar, no va a cambiar. Es decir, esto no cambia de un día para otro. La situación de los territorios, y creo que el compañero Jorge Enrique apuntaba muy bien, mientras que exista el paramilitarismo en Colombia como un dispositivo genocida, la situación de derechos humanos no va a cambiar. ¿Qué es lo que se podría cambiar a partir del 7 de agosto? Es lo que tiene la competencia del nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno lo que sí puede iniciar todo un proceso de acuerdo colectivo, acompañado con la movilización, con las marchas, todo esto estamos de acuerdo. Pero el nuevo gobierno lo que sí puede mínimamente es acatar y acoger las recomendaciones que durante décadas organismos de derechos humanos de carácter internacional han realizado al gobierno y al Estado colombiano. Es decir, superar el negacionismo. Por otro lado, yo quisiera plantear una situación. Es importante que el nuevo gobierno transmita un mensaje a la Corte Penal Internacional, porque el año pasado el nuevo fiscal, que se llama Karim Khan, un inglés rubio de primer mundo, cerró el caso o situación para Colombia. Yo opinaría y yo aconsejaría al nuevo gobierno, y ojalá, no sé quién va a estar ahí en el Ministerio de Justicia, el gobierno
pida la competencia de la Corte Penal Internacional para que investiguen los crímenes internacionales, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han ocurrido en Colombia desde la vigencia de del Estatuto de Roma. Es una pequeña cosita, así pequeñita. Y frente a la pregunta concreta, por favor, lo de la rama del Poder Público y la Fiscalía General de la Nación, por supuesto que tiene que ser totalmente modificada. Yo no sé, claro, aquí viene la bancada, en el legislativo se decide, reforma constitucional, pero por lo menos en este momento la Fiscalía General de la Nación es un aparato represivo del Estado que persigue de manera sistemática el pensamiento crítico, y la Fiscalía tiene que ser modificada. Mire, esa propuesta de suprimir la Procuraduría, yo creo que no lo miremos tan a la ligera. Creo que en el fondo tiene algo es decir, yo comparto, porque soy penalista, estoy ahí en las audiencias defendiendo a los chicos, a los jóvenes, a sindicalistas, a estudiantes, a campesinos, a rebeldes que se alzan en armas, uso legítimo del derecho a la rebelión, y la Procuraduría se convierte en otro fiscal. Procuradores que se ganan 23, 25 millones y terminan siendo acusadores. Entonces, yo pienso que la modificación de la rama del Poder Judicial o de los jueces, que son casi militares en su mentalidad, que se aplica el derecho penal de enemigo, creo que hay que iniciarlo, no sé, pero hay que iniciarlo totalmente. Hace poco nos reuníamos varios abogados con otras organizaciones que decíamos hay que modificar totalmente la concepción de derecho penal de enemigo que rige en Colombia. Bueno, eso, yo creo, y agradecer, pues, realmente repetir, la situación de derechos humanos en territorios no va a modificarse a partir del 7 de agosto. El paramilitarismo está vivo e intacto, está creciendo con su relación con los latifundistas, paramilitarismo en el Cesar, paramilitarismo en el Catatumbo, mercenarios en Arauca, es decir, en el Cauca, en el suroccidente. Es decir, el paramilitarismo está ahí intacto, al acecho. Y lo que va a ocurrir es que precisamente el acto de saboteo al nuevo gobierno orientado desde las fuerzas militares, desde los zapateiros que están sembrados en el ejército colombiano y en la Policía Nacional, por supuesto que el paramilitarismo, si no se aborda, va a ser un elemento desestabilizador y un elemento, ya va a jugar un papel crucial para los intereses de la clase dominante en este país. El paramilitarismo, y yo invito, bueno, dentro de poco va a salir un informe que elaboramos con el padre Javier Giraldo y varios defensores de derechos humanos, con Rosa Luxemburgo, una organización, sobre el paramilitarismo en Colombia. Las conclusiones de ese informe son escabrosas, es decir, lo que está sucediendo en los territorios, el paramilitarismo en algunas ciudades, en el Catatumbo, en varias regiones de Colombia, está intacto, con uniformes, con fusil, y nosotros ubicamos 5 formas de paramilitarismo. Bueno, esa es la realidad. A Allende le hicieron saboteo, a Zelaya, a muchos gobiernos progresistas, pues no va a ser la excepción. Tenemos una derecha asesina, una derecha genocida, una derecha que no perdona, que no olvida, y que tiene todo el aparato económico, entre esos el paramilitarismo, apoyado por supuesto como política de Estado. No quiero no terminar con ánimo bajo, sino definitivamente los defensores y defensoras de derechos humanos, desde una concepción clasista, anticapitalista, somos portadores de malas noticias, y no puedo terminar aquí creyendo que todo va a cambiar. Al contrario, todo se va a agudizar. Un escenario así es bastante complejo, y por supuesto hay que abrir la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, por supuesto hay que cumplir con los acuerdos incumplidos con el proceso de La Habana. Hay muchos retos, hay que buscar la situación de los territorios. Pienso siempre en los territorios, porque desde la ciudad, bueno, es muy fácil, bueno, sí, el problema de desempleo, de los barrios, sí, totalmente de acuerdo, pero la situación de los territorios hay que prestarle muchísima atención. Los militares estarán siempre al acecho, el paramilitarismo estarán al acecho. Muchas gracias. Gracias, compañero Leonardo. Para cerrar la escuela, la sesión de hoy, les solicito a todos que prendan la cámara, a todos, para que quede registro, ya que la vamos a enviar. Por favor, todos. ¿Me escuchan? Por favor, todos. Amílcar en Perú.
¿Qué puedes hablar para? Bueno, de todas maneras, muy... Lo prendí. No, por ahora no hablemos, por favor, prendamos la cámara nomás, por favor. Danisa, Liliana, Plutarco Fernández, buenas tardes. Liliana, Leonardo, Yamile, Edgar. Listo, ahora sí ya. Ahora, un momentico, Henry, ahora no. Bueno, compañeros, acordémonos, entre 8 días va a estar una senadora hablando. Ay, Dios mío. Va a estar la senadora Imelda Daza. Les pido la colaboración, que invitemos a más compañeros. Edgar Rodríguez nos dio la idea de invitar a un profesor de la Universidad del Valle. La vamos a tener en cuenta. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. No es Edgar, es Olmedo. Ah, Olmedo. Perdón. Ahí habla bien. Ahí se activó. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Mañana. Gracias. Consuelo. Por esa invitación. Y a todos los expositores, mil gracias. Gracias, Plutarco, por tu asistencia. Que estén bien. Luz Adriana, Consuelo se le cayó el internet. Bueno, por favor, si podés hablar con ella, dile que si me das una llamadita. Gracias. No, y necesitamos conformar el grupo